a hablar ahora de un tema que nos interesa a todos, porque en Costa Rica realmente la lucha por los trabajadores ha sido tremenda, ¿verdad? Se logró la jornada de las 8 horas, el pago de las horas extras, las garantías, diferentes garantías sociales. Y lo que queremos es que esto precisamente se transforme, ¿verdad?, en estabilidad, en una estabilidad económica, que dé prosperidad a las familias, que quede dinerito en casa. Por eso hoy estamos con el asesor financiero Esteban Bogantes, justamente para profundizar en todo este tema. Esteban, claro. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, Rafa, un placer estar acá como siempre. El placer nuestro, Esteban. En 1886 los trabajadores de Chicago salieron a las calles, ¿verdad?, por una lucha para pues, estabilizarse un poco mejor y pues hacer valer sus derechos. Claro. Ahora, ¿cómo se ha transformado esas luchas en estabilidad económica, que es lo que todos queremos en nuestras familias? Sí, ha sido muy interesante la lucha social para la igualdad de derechos en los trabajos, para que los trabajadores tengan realmente una estabilidad. Ha sido fundamental inclusive para el desarrollo económico que ha tenido el mundo en los últimos años. Por ejemplo, el tema de las 8 horas que tenés que trabajar, el derecho al salario mínimo, todo ese tipo de condiciones lo que permiten es que las familias y los trabajadores tengan una estabilidad que les permita, por ejemplo, en su tiempo libre, donde están nada más determinados a un horario, pues poder salir, consumir, gastar en ocio, en diversión, hacer que la economía se dinamice y camine un poquito más. Igualmente el tema, por ejemplo, del derecho al salario mínimo, permite que al menos sepas con qué puedes contar para poder presupuestarte y poder tener un gasto más controlado de lo que haces con tu dinero. Ya después, pues bueno, viene todo el tema de acceso a crédito, deudas y esto que ha logrado como distorsionar un poquito. Pero en el tema de derechos laborales que han logrado todas estas luchas, es muy importante eso, que sabes que tenés horarios, que tenés un ingreso fijo y que con eso podés tener una estabilidad personal y familiar. Ahora, Esteban, seamos realistas, porque en este momento hay muchísimas familias y muchas personas que esto le está costando tremendamente, ¿verdad? Que no saben si llegar a la quincena o llegar el fin de mes va a alcanzar incluso para cubrir la comida si es que tienen familia. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar? ¿Cuáles serían las soluciones que pueden de alguna manera ser la luz para esto? Sí, claramente ahorita estamos en momentos bastante complejos, ya venimos arrastrando hace tiempo situaciones que nos han desestabilizado mucho. Y como siempre, Patricia, Rafa y a todas las personas que nos ven, el consejo es primero mantener la calma y conocernos muy bien cuáles son nuestros comportamientos de consumo para que yo pueda realmente tomar control del dinero que pasa por mis manos. Si yo consumo por emoción, si consumo por querer seguir una corriente social, va a ser muy difícil que mi ingreso me alcance y que pueda dar estabilidad a mi familia. Eso que decías, Patricia, muchas personas hoy día les cuesta poner comida en su mesa, porque ya mucho de su ingreso lo tienen comprometido en gastos que ya hicieron anteriormente y que no pueden sufragar ni siquiera lo más básico y elemental. Y pues bueno, algo también que ha sucedido esta semana, que creo que es bueno que lo consideremos, es el aumento de tasas de interés que ya anunció el Banco Central. ¿Cierto? Esto va a apretar todavía más a las personas que tienen créditos porque las tasas van a aumentar. Y igualmente el tipo de cambio que sigue ahí para arriba, que está ajustando mucho el presupuesto de las personas deudoras en dólares. Entonces, creo que no podemos volver a ver hacia otro lado, tenemos que enfrentar la situación que estamos viviendo y entre más rápido pues aceptemos esta realidad que está sucediendo y tomemos medidas, más podemos prevenir caer en afectación patrimonial, por ejemplo, que al menos para mí como asesor es siempre lo más importante. Claro. Ahora, Esteban, todos trabajamos, ¿verdad?, por tener dinero, por tener platita, para nosotros y para nuestra familia. Y escuchando sus palabras, Esteban, ¿cómo podríamos hacer entonces para que nos quede un poquito de dinero, para que nos quede platita? Claro, el tema presupuestario es básico, Rafa, Patricia, es básico y desgraciadamente pocas personas lo usan. Si usted se ajusta a un presupuesto y sabe lo que tiene que hacer con su dinero, el dinero empieza a quedar en el orden que usted lo establece. Si gastamos, ya te digo, por impulso va a ser bastante complicado. El otro es, pues bueno, el ponernos creativos financieramente y emprender en alguna cuestión, en algo que nos guste, que podamos generar un ingreso adicional, en algún tipo de venta en línea, no sé, hay muchas opciones hoy día que podemos tomar para poder llevar un poquito más de dinero a la mesa, porque no todo puede ser recortar. Igualmente el tema de recortar gastos tiene un límite, no puedes recortar el 100%, hay cosas que no puedes tocar y que ya tenés obligaciones contraídas que no puedes reducir. Así que cuando ya esto sucede, pues bueno, vamos a buscar incrementar ingreso con algún emprendimiento, con vender algunas cosas muchas veces que no estamos utilizando ya en la casa. En fin, ahí ya entra un poquito la creatividad de cada persona,
pero sí, hay que buscar incrementar el ingreso en la familia y reducir el gasto a las cosas que realmente son importantes y necesarias para la familia en este caso. Ahora mencionabas el alza en los intereses en los créditos, Claro. pero hablemos de que la gasolina subió tremendamente, correcto, que sí. viene el pan subió. Bueno, la cantidad de productos que tenemos en el supermercado y en los mercados subieron, los taxis, el transporte. Y uno dice, ¿cómo voy a manejar esto? Sí. Ahora, viendo el panorama de aquí al futuro, ¿hay manera de que esto baje y se revierta? ¿O tenemos que amarrarnos más porque esto va a seguir peor? Sí, bueno, hoy de hecho es muy probable que se apruebe el nuevo aumento a los combustibles, que ya va a llegar la gasolina súper a 954 ¡Qué horror! colones. Y es que esto impacta todo, Esteban. Exactamente, toda la cadena de valor se ve impactada. Ya hemos sentido muchos de los aumentos que se han dado, ¿verdad? Las últimas participaciones acá lo hemos hablado, ¿Cómo esto no? se iba a seguir dando, así ha sucedido. Y mientras este conflicto siga vigente y Rusia esté con estas sanciones donde el petróleo no pueda salir de ahí, el precio del petróleo no va a bajar de donde está ahorita. La semana anterior Estados Unidos hizo un esfuerzo por liberar de sus reservas, igualmente la Organización Internacional de Energías hizo otro esfuerzo, pero no son suficientes para poder balancear de nuevo la ecuación del precio del petróleo. Claro. Y mientras este conflicto siga, Patricia, Rafa, el precio va a seguir por ahí, va a seguir afectando absolutamente todo. Así que podemos esperar rebajas, yo no las veo en el corto plazo, esperaría al menos que se mantengan ya en los niveles que estamos, porque ya sí hemos visto, al menos el precio del petróleo sí rebotó en los 130 y ha estado ahí entre 130 y 100, básicamente un promedio entre 100, 105, 110, por ahí. Y ya de ahí se ha mantenido una cierta estabilidad altísima, pero estable, Altísima, al pero menos. no ha seguido Pero subiendo. Pero estable, exacto, exactamente. exacto. Entonces creo que ya por ahí sería como el precio con el que podríamos esperar. Bien. Ahora, Esteban, muchos están esperando que se quiten algunos impuestos. ¿Esto podría ser una realidad posible? Vamos a ver, se ha hablado de que aquí hay más de 110 impuestos. O sea, Costa Rica es experta en ponerle impuesto A a lo todo, que se les a ocurra. todo. Muchos de esos ya inclusive por estudios que se han efectuado, ni siquiera son suficientes para cubrir el costo de tener el impuesto como tal. O sea, es un sinsentido completo. Se pueden recortar algunos de estos y de hecho una de las promesas de campaña de nuestro de nuestro presidente electo que va a asumir ahorita la próxima semana, es quitar algunos de estos impuestos, pero vamos a ver, no son impuestos que sean significativos en el costo de vida de las personas, al menos no de entrada. Son muchos de estos timbres o impuestos que pagamos por cualquier cosa que muchas veces los pagamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Exacto. Usted le pregunta a la gente, ¿qué impuestos paga usted? Y se irán a renta, venta, bueno, el valor... El IVA, El sí. IVA, correcto, el impuesto a los combustibles, Sí, sí. y por ahí, o sea, la lista se hace muy pequeña, pero pagamos un montón más de impuestos que ni siquiera lo notamos en trámites a nivel gubernamental que nos lo meten como timbres, ¿verdad? Y esto encarece las transacciones. Pero a nivel de costo de vida, esto que podrían recortar no va a ser tan significativo. Lo que sí puede ser muy significativo es el tema de los proteccionismos a ciertos sectores como el arroz o el azúcar, por ejemplo, que sí impacta mucho de la cadena de producción y la canasta básica de las personas. Ahora, Esteban, ¿cuál crees que sea el reto de los nuevos diputados en su compromiso con los trabajadores en general? Mira, yo estoy muy claro que el principal reto a nivel económico que tiene el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa es dinamizar la economía nuevamente y combatir el desempleo. Estamos en un 13,3 de desempleo muy alto, más alto inclusive que antes de la pandemia, que ya era de por sí alto, de un 12%. Sí, claro. Y hay un sector muy específico que es el que se está viendo afectado con esto, que es la persona de baja escolaridad. Ahí hay que buscar cómo atacar eso y yo creo también, Patricia y Rafa, que principalmente es dejar que las personas puedan emprender sin tanta traba, sin esa odisea, ¿verdad? Una vez un amigo me decía, emprender en Costa Rica es como un deporte extremo, básicamente, ¿verdad? Es complicadísimo porque no tenés ningún tipo de incentivo para hacerlo y por el contrario, te sentís como hasta perseguido en cierta manera. Entonces, si permitiéramos liberar algunas de estas leyes que permitan que la persona pueda emprender por su cuenta, no solamente estamos ayudando al tema del desempleo, sino que estamos ayudando a que se dinamice la economía, porque los pequeños emprendimientos al final empiezan a surgir buenas ideas, generan empleos directos, dinamiza mucho sector económico. Pero creo que principalmente yo me quedo con estas dos cosas, es hacer que haya más emprendedurismo, dando incentivos para que la gente emprenda y atacar el tema del desempleo de las personas de baja escolaridad. Esperemos que los diputados nos estén oyendo Ojalá hoy nos aquí en ayuden. Giros y que sea una de las luchas en Claro. este gobierno. Esteban, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Feliz fin de semana para Gracias, vos. igual para Gracias. ustedes.